No sé si es que pueden iniciar la grabación, compañeros. Ahí inicia. Ok. Muy buenos días a todos nuevamente. Estamos en esta segunda parte de nuestro curso de capacitación y les damos la bienvenida a todas las personas, a los docentes, coordinadores, a directores que están presentes y obviamente a nuestras disertantes, la licenciada Sara y la licenciada Zulma. Entonces, sin más preámbulo, queda ya a cargo de ustedes el auditorio. Adelante. Muy buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes, ¿verdad? Y esta vez vamos a estar haciendo, diríamos, la segunda parte, que en realidad ya sería una cuarta parte, ¿verdad? En cuanto a los ajustes curriculares y las estrategias de inclusión para una universidad inclusiva y accesible, ¿verdad? Entonces, Sara, si podés saludar y después entonces le damos inicio. Bueno, muy buenos días para todos, para todas y un gusto estar con ustedes nuevamente en esta última fase de esta serie. Así que vamos a iniciar con Zulma hoy de esta manera. Bueno, entonces, si pueden ir pasando, por favor. Bueno, vamos a hacer un poquito un repaso, ¿verdad? De cuáles son los ajustes que necesitarían los estudiantes universitarios con discapacidad, ¿verdad? Para ello, vamos a recordar de que los estudiantes universitarios con discapacidad tienen derecho a la educación sin discriminación y con igualdad de oportunidades, educación inclusiva, ajustes razonables, adaptaciones metodológicas, promoción de acciones positivas para favorecer su inclusión y el equipo técnico de atención a estudiantes con discapacidad. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, vamos a ver cuáles serían entonces los ajustes en la universidad. Las adaptaciones se establecerán dependiendo de las necesidades educativas que presenta el alumno. Estas necesidades son específicas de cada persona y variarán dependiendo de las características personales del estudiante, la titulación que esté desarrollando y su situación actual, entre otros factores. La evaluación previa del alumno y sus circunstancias permitirá establecer el tipo de adaptaciones y recursos más adecuados que se deberán expresar en términos positivos desde las capacidades y las cualidades del estudiante. Lo que nos dice un poco es, ¿verdad? Es que no debemos centrarnos, ¿verdad? En las deficiencias del alumno, sino en sus capacidades y en sus potencialidades. Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver un poco ahora cuáles son los ajustes para las personas con discapacidad física. Siguiente. Vamos a definir primero lo que es discapacidad física, ¿verdad? Las personas con discapacidad física son aquellas que presentan alteraciones que afectan a la ejecución de movimientos de una o varias partes del cuerpo. Puede referirse a la disminución o incoordinación del movimiento, trastorno en el tono muscular o trastornos del equilibrio. Dentro de este colectivo encontramos personas que tienen una restricción total o parcial del movimiento, afectando a miembros superiores, inferiores, dificultades de manipulación y o desplazamiento, y a veces van acompañados, ¿verdad?, por cierta dificultad o cierta articulación en el lenguaje. Siguiente. ¿Cuáles son las causas de la discapacidad física? Son varias, son diversas las causas, ¿verdad? Y así tenemos los factores congénitos, los hereditarios, cromosómicos, por accidente
o por enfermedades degenerativas, neuromusculares, infecciosas o metabólicas, entre muchas. Siguiente. Entonces ahora sí vamos a empezar a ver cuáles son los ajustes necesarios, ¿verdad? En primer lugar, en cuanto a lo que es la docencia y asistencia en clase. Facilitar el mobiliario adecuado que permita al estudiante desenvolverse de forma autónoma y favorecer la proximidad a la puerta para facilitar la entrada y la salida. Si el estudiante utiliza algún sistema de comunicación aumentativa o alternativos, es conveniente que él o la profesora se familiarice con el sistema para conseguir una comunicación de calidad. Siguiente. En aquellos casos en los que la discapacidad afecte a miembros superiores o la fatiga influya negativamente en el tiempo de dedicación, ampliar el plazo de entrega de los trabajos, por ejemplo. Permitir la salida de la clase durante su desarrollo si fuera necesario, por cuestiones de aseo, toma de medicación, etc. Previo conocimiento por parte del profesorado y avisando a principio de curso de la existencia de esa posibilidad. Por eso que dijimos al inicio de todo, ¿verdad? De que es muy importante ya desde el momento de la inscripción saber, ¿verdad? Si es una persona con o sin discapacidad. Y si fuese una persona con discapacidad, ¿de qué tipo de deficiencia se está hablando, ¿verdad? Facilitar el tiempo suficiente para la expresión oral. Si el estudiante presenta dificultades en la producción del lenguaje, procurando no interrumpir ni acabar las frases por él. Si la afectación en el habla es grave, se puede solicitar que el trabajo se exponga solo ante él o la docente. Siguiente, por favor. En cuanto a las pruebas de evaluación, prever la accesibilidad del edificio y del aula donde se realizará la prueba y asegurarse de que dispone de mobiliario y material adecuado. Proporcionar un espacio adecuado en el aula cuando las medidas de adaptación puedan distorsionar la dinámica de examen del resto del alumnado. En última instancia, si no fuera posible, se proporcionará un aula aparte para él o la estudiante con discapacidad física. Posibilidad de aplazar la prueba siempre que se justifique adecuadamente con un informe médico de organismo oficial por motivos de reposo domiciliario o intervenciones quirúrgicas, etc. Siguiente. ¿Cuáles son los ajustes que debemos entonces realizar en los exámenes? Y esto va a ser necesario o dependiendo, diríamos, de cada caso. Tenemos así, en primer lugar, el formato digital. El alumno realizará el examen en un ordenador con todos los productos de apoyo que utilice normalmente para desarrollar una prueba por escrito, con el consiguiente incremento del tiempo. Se debe comprobar previamente que el equipo está libre de contenido. B. Modalidad oral. El alumno realizará el examen de forma oral. Quizás necesite un poco más de tiempo. Si es que tiene, ¿verdad?, dificultad en cuanto a la articulación del lenguaje. Y C. Con transcriptor. Persona que escribe lo que le va dictando el estudiante. En este caso, solicita apoyo a través del Servicio de Atención a la Discapacidad de la universidad, teniendo la posibilidad de reducir el número de preguntas o ejercicios, siempre que no suponga disminución de objetivos o distorsión en la evaluación de competencia. Bueno, acá nos dice un poco, ¿verdad?, que hay que solicitar la ayuda dentro de la misma universidad. ¿Por qué da esto? ¿Por qué nos dice esto, verdad? Porque es por más confianza, es para que pueda exactamente transcribir lo que dice, ¿verdad? Y no hacerle modificaciones, ¿verdad?
Es un poco por eso. Siguiente, por favor. Vamos a ver ahora cuáles son los recursos específicos. Los recursos específicos personales son el personal de apoyo para transcripción en los exámenes que acabamos de citar, el asistente personal. El asistente personal puede ser una persona que le acompañe constantemente a la persona con discapacidad, ¿verdad? Es su persona de confianza del alumno. También puede ayudar, ¿verdad?, en la transcripción, pero para más seguridad siempre, diríamos, tendría que ser uno que no esté tan cerca de la persona, ¿verdad? Que no sea de suma confianza de la persona. Transporte, si es que en caso de que la universidad o la facultad cuente con un transporte, ¿verdad? Tiene que ser adaptado. Y a veces, ¿verdad? También ahí acompañan el perro guía de asistencia. En cuanto a los recursos técnicos y materiales, tenemos así la grabadora digital, el ordenador portátil, la carcasa de teclado, la tablet, el joystick y el ratón de bola. Siguiente, por favor. En cuanto a los recursos técnicos y materiales, continuamos y tenemos programa de reconocimiento de voz, teclado de una mano, pasapáginas, reposabrazos, ordenador táctil, virtual, grúa para el sanitario, varilla de boca, la webcam, el atril y el teclado. Siguiente. Perfecto. Bueno, entonces ahora Sara nos va a hablar sobre la discapacidad visual. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a definir y diferenciar un poco lo que es la discapacidad visual. Hablamos de que es una disminución total o parcial de la vista. La persona con ceguera se caracteriza por no poseer ningún resto visual o solamente tienen una ligera percepción de la luz. Pueden ser capaces de distinguir entre luz y oscuridad, pero no la forma de los objetos. La persona con deficiencia visual son aquellas que con la mejor corrección posible podrían ver o distinguir, aunque con gran dificultad, algunos objetos a una distancia muy corta. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas puedan leer la letra impresa cuando ésta es de tamaño suficiente y con una claridad específica, pero generalmente de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales. Podemos también encontrar personas que tienen afectadas la capacidad para identificar los objetos situados enfrente, un ratito se me borró, pérdida de la visión central o para detectar objetos que cuando se encuentren al lado, encima o debajo de los ojos, que llamamos la pérdida de la visión periférica. Por eso es importante en este caso siempre hablar con el alumno o la alumna con discapacidad visual, porque ellos son los que nos van a brindar la mejor información sobre su condición y por sobre todo las necesidades que ellos requieran, ¿verdad? Las personas con discapacidad visual, gente, ya tienen todo su bagaje, su tecnología y toda su manera de conducirse en la vida. Así que eso no es tan complicado por eso con las personas con discapacidad visual, porque ellos mismos nos van orientando de cómo ir realizando las clases y por sobre todas las cosas los ajustes. Siguiente, por favor. En la docencia y asistencia a clase, ¿cuáles son los ajustes que podríamos realizar? Permitir que se coloquen en las primeras filas o en las zonas que consideren más adecuadas, como mejor iluminación, por ejemplo, para que puedan seguir las explicaciones de clase. Se suelen colocar cerca de los enchufes para conectar sus computadoras si los van a utilizar. Si leen algún documento en clase, deben hacerlo despacio y con claridad, evitando hacer resúmenes y comentarios del mismo durante la lectura. En el caso de trabajo de carácter individual, es conveniente asegurarse de que los estudiantes con discapacidad
conozcan la fuente, los textos a leer, las herramientas multimedia disponibles en la universidad para acceder a ellos, así como los puestos adaptados si lo hay. Por eso que es importante siempre de antemano que las personas con discapacidad visual conozcan todo el movimiento y toda la estructura edilicia y de los muebles dentro de la institución, porque ellos tienen una memoria impresionante, entonces eso es lo que ellos utilizan para reconocer los lugares y los puestos. Siguiente, por favor. Permitir el uso de productos de apoyo que utilizan normalmente estos estudiantes, como las computadoras, los brailes SPIC, etc., según las circunstancias concretas del estudiante en los trabajos de campo que supongan desplazamiento de su centro de residencia habitual, sería conveniente darles un mayor plazo para la presentación de los resultados, procurar que los materiales sean accesibles. Si están fotocopiados, que tengan una buena calidad de impresión. Esto es especialmente importante en los casos de los estudiantes que tienen baja visión. Siguiente, por favor. En el caso de estudiantes con ceguera total, a estas recomendaciones debemos añadir la siguiente. Comunicarle con antelación si se produce cambio en las instalaciones, como es lo que ya le había dicho anteriormente, que eso es fundamental para ello, contar todos los cambios, las sustituciones y todo lo que ocurra dentro de las instalaciones. Asegurarse que conozcan adecuadamente la zona de la facultad por las que se tienen que desplazar habitualmente para realizar las diferentes actividades universitarias. Si ellos conocen todos los cambios y se le avisa adecuadamente, sin problema se manejan solos. Por eso que es importante todas estas recomendaciones tener en cuenta. Colocar carteles en braille en las puertas de las diferentes instalaciones y dependencias de la universidad para favorecer su autonomía. Permitir las estancias de recursos humanos como asistente personal, por ejemplo, o técnicos en el aula, y dotar de una mesa para ello con el espacio suficiente para tener desplegados todos sus materiales, libros en braille, etcétera, y todo lo que ellos necesiten, por ejemplo. Siguiente, por favor. Permitir la presencia de los perros guías mientras estos estudiantes permanezcan en la universidad. Tenemos una ley que ya habilita y autoriza a que eso sea legal, porque muchas veces no se quiere permitir el ingreso de los perros guía. Entonces tenemos una ley que es la 6057 del año 2018. Entonces eso es importante también conocer. Anticipar libros, apuntes o manuales para que tengan el tiempo de convertirlos en formatos electrónicos, sonoro o braille, de acuerdo a lo que el alumno maneja, porque eso también, como dije, es el alumno o la alumna que nos dice cuál de ellos es lo que maneja, cuál tecnología maneja. En caso de tener los apuntes en el campo virtual, conviene que estos sean accesibles. Eso es importante recordar, que los documentos en formato imagen o tablas no pueden ser leídos por los conversores de voz, por lo que siempre se deben presentar en Word. La información visual que se añada a las explicaciones orales deben también verbalizarse. Si se utilizan soportes visuales como proyecciones o transparencia, conviene realizar una descripción de su contenido. Lo que se escriba en la pizarra se debe ir leyendo en voz alta. Si se utilizan videos como material docente, es conveniente facilitar un guión del mismo con antelación, o si es posible. Todo lo que sea imagen, tabla o lo que no se ha hablado, es importante siempre ir describiendo de manera verbal. Todo. Por eso que es importante tener en cuenta esos detalles. Siguiente, por favor. ¿Qué haremos en las pruebas de evaluación? Exámenes en braille, o el alumno lo realiza en su computadora con el software JAWS, que generalmente ellos saben manejar y nos enseñan cómo hacer. Exámenes en tipo de fuente y tamaño de letra. Se recomienda usar en los textos la fuente tipo Arial, Verdana, ¿verdad? Y no la Time New Roman, ¿verdad? Entonces eso es lo que generalmente es lo que utilizan los que tienen deficiencia visual, no en las personas ciegas. Y respecto al tamaño 14, 16, 18, que generalmente ellos lo que nos solicitan.
Así que por eso que recalco de que ellos son los que nos solicitan y nos dicen sus necesidades, así que mucho problema y dificultad en esta situación no va a haber. Según la evaluación realizada al estudiante, algunos prefieren dar examen de tipo oral. Según mi experiencia de 15 años que tengo en docencia universitaria, todos los años casi siempre me tocaron personas ciegas o de baja visión como alumnos y siempre prefirieron grabar los exámenes y dar los exámenes de manera oral, sin ningún problema. O sea que eso no es tan complicado. Exámenes en otro soporte distinto a la tinta. El docente utilizará un pendrive que contenga el examen adaptado. El servicio de discapacidad le facilitará un ordenador garantizando que el equipo esté libre de contenido de la materia a examinar y que contiene el software necesario, JAWS, Sonstick, línea Braille, Braille, etcétera, que es, pues eso vuelvo a decir, de acuerdo a lo que ellos utilizan. Siguiente, por favor. En exámenes con imágenes, gráficos, tablas, deben realizarse las adaptaciones de las representaciones o ampliarlas o eliminarlas, pero indicando su contenido como texto. Esto es lo que siempre vamos aclarando, que hay que siempre indicar de manera verbal. Cuando los técnicos pueden distorsionar la dinámica de examen del resto del alumno, entonces se proporcionará un espacio adecuado en el aula. En su última instancia, si no fuera posible, se realizará en un aula aparte. Cuando hablamos que puede distorsionar la dinámica, lo que pasa es que a veces las personas ciegas o con discapacidad visual generalmente tienen un tono de voz muy elevado. Entonces ahí lo que puede de repente perturbar al otro grupo. Entonces por eso que a veces se recomienda que sea de manera individual o en un aula aparte. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los recursos específicos y tecnológicos que podemos usar? Estarían constituidos por materiales triflotécnicos, es decir, todos aquellos que posibiliten el acceso a la información aprovechando la tecnología avanzada. Entre los recursos más utilizados en el ámbito universitario se encuentran el reproductor de libro hablado, la calculadora científica parlante, el ordenador portátil de pantalla grande, y el material presentado a continuación, como las hojas de papel pautado, la telelupa, la lupa de línea y la lupa manual, por ejemplo. Siguiente, por favor. Las otras tecnologías que utilizan más a menudo serían la impresora Braille, el escáner OCR, el magnificador de pantalla, los programas YAW, que es lo básico que ellos usan sí o sí, adhesivos para la visualización del teclado, la grabadora visual, que son para personas con discapacidad, el material adaptado a relieve y braille y las regletas braille. Siguiente. Bueno, ahora Zulma va a continuar con la parte de discapacidad auditiva. Perfecto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la discapacidad auditiva? Se consideran las deficiencias auditivas como aquellas alteraciones cuantitativas en una correcta percepción de la audición y se pueden diferenciar entre dos categorías básicas, que es la hipoacusia y la sordera total. La hipoacusia es cuando existen restos auditivos, ¿verdad? Y estos restos auditivos, con estos restos auditivos se podrían utilizar algunos elementos como ser el audífono, por ejemplo, ¿verdad? De tal forma a que pueda no tener dificultad las personas con esta deficiencia, ¿verdad? Comunicarse sin dificultad con el otro. Es habitual que vaya acompañada de deficiencia de articulación de vocabulario, de comprensión lectora, ¿verdad? Siguiente, por favor. La sordera profunda o cofosis. Hay pérdida total de la audición o sordera profunda, que les va a permitir escasamente el aprendizaje de la lengua oral por la vía auditiva. Necesitan la vía visual como canal comunicativo y de acceso a la información. Tienen grandes dificultades en la comprensión lectora.
Es de gran relevancia que la sordera se haya adquirido con anterioridad al desarrollo del lenguaje oral, la prelocutiva, o con posterioridad a este, la poslocutiva, pues dicha característica tiene una gran influencia en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Bueno, porque la persona que quedó sorda, ¿verdad? Ya después de haber aprendido eh, hablar, diríamos, tiene mucho más lenguaje, por lo que le resulta más fácil la comunicación y le resulta mucho más fácil también entender lo que está leyendo. Esto no se da así, ¿verdad? Con las personas sordas que lo adquirieron de muy chiquito o lo traen ya consigo al nacer. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los ajustes? Bueno, los ajustes tenemos y son las siguientes. A la hora de establecer las necesidades educativas del estudiante con discapacidad auditiva, será determinante el medio utilizado habitualmente por este para la comunicación oral y el acceso a la información. Es decir, si utiliza lengua oral o la lectura labio-facial o la lengua de señas, ¿verdad? No todas las personas sordas tienen la lectura labial, ¿verdad? Eh, Tampoco, no todas las personas sordas, ¿verdad? Se pueden comunicar a través de lengua de señas, ¿verdad? Facilitar la lectura labial. Es recomendable no moverse mucho por el aula con el fin de que el estudiante pueda leer los labios. Procure mirar hacia el estudiante, sitúese frente a él a una distancia no superior a 4 metros para que pueda observar bien el movimiento de labios. Facilitar la ubicación en las primeras filas o en las zonas que considere más adecuada para que puedan seguir sus explicaciones. Siempre que sea posible, procurar que el espacio del aula, ¿verdad?, esté en forma de U o de círculo, para que todos los estudiantes puedan ver las intervenciones de sus compañeros o sus compañeras. En este caso, ¿verdad?, es un poco para que la persona con discapacidad auditiva, ¿verdad?, pueda identificar a la compañera o al compañero que está hablando, que pidió la palabra, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Si es que hace lectura labial de tal forma para que pueda estar atendiéndole y pueda saber de qué está hablando. Respetar siempre el ritmo de emisión del alumno y procure no intentar acabar sus frases si él o ella no lo demanda. Cuando proyecte películas o videos, procurar que estos subtítulos, si no fuera posible, facilite al estudiante un guión con las cuestiones más importantes. Además, recordar que si se apaga la luz, los estudiantes no pueden realizar una lectura labial precisa de las intervenciones y de los comentarios relacionados con las proyecciones, ¿verdad? Y en el caso de que utilice intérprete, tampoco no va a poder ver, ¿verdad?, lo que en ese momento el intérprete está queriendo transmitirle. Igualmente, permitir el uso de otros productos de apoyo que utilizan normalmente estos estudiantes, como ser los portátiles comunicadores. Si el estudiante dispone de un equipo de frecuencia modulada, permítale su uso en el aula. Para usar este equipo es necesario que el profesor o la profesora se coloque el micrófono emisor que transmite su voz al receptor, que tiene conectado el estudiante a su audífono o a su implante coclear. Y si hay intervenciones de un compañero o una compañera de clase, ¿verdad?, es necesario que el profesor le ceda el emisor del equipo a la persona que va a hablar, ¿verdad? Siguiente, por favor. Si el estudiante es usuario de lengua de señas,
el profesor tendrá que colaborar con el intérprete de lengua de señas para que desarrolle su labor correctamente. Por ejemplo, adelantar el vocabulario técnico más habitual que se prevea su traducción en lengua de signos. Porque recordemos, ¿verdad?, que con anterioridad dijimos de que en cuanto al lenguaje, ¿verdad?, no es muy rica el lenguaje de las personas sordas, ¿verdad?, totalmente sordas, y especialmente quienes ya vienen desde chiquito o de nacimiento con ella. Adelantar el vocabulario técnico más habitual para que se prevea su traducción en lengua de señas. En el aula, el intérprete se ha de ubicar al lado del profesor o la profesora, en una zona bien iluminada, y el estudiante con discapacidad auditiva debe estar en las primeras filas para poder verlo con claridad. La única función del intérprete es transmitir la información del profesor y el de los compañeros a la persona con discapacidad y viceversa. Utilizar documentos visuales en las explicaciones orales, como ser láminas, gráficos, transparencias, etc. Para apoyar la comprensión y la adquisición de los contenidos que se explicarán durante las clases, conviene que el profesor facilite también previamente la bibliografía, las lecturas, los esquemas, los resúmenes o cualquier otro material que vaya a utilizar en el aula en formato de texto. Quizás sea necesario conceder al estudiante con discapacidad auditiva un tiempo más prolongado para su exposición oral. Esto tiene que darse de por sí, luego, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, con el intérprete de lengua de señas, porque debemos saber de que es el doble el tiempo que se necesita para la comunicación, ¿verdad? Porque el intérprete tiene que ir traduciendo y comunicándose al mismo tiempo de ambos lados. Siguiente, por favor. En las pruebas de evaluación. Proporcionar por escrito a los estudiantes toda la información que se pueda dar de forma oral al resto de la clase. Criterios de valoración, tiempo para realizar el examen, otras observaciones, etc. Cualquier comentario que haga durante la prueba se debe comunicar explícitamente a los estudiantes con discapacidad auditiva. Para resolver sus dudas durante el examen, se puede explicar el contenido con otras palabras, vocalizando claramente y asegurándose de que ha sido entendido, incluso con una estructura lingüística más sencilla, en caso de que tenga lectura labial. En los exámenes, ya sean orales y escritos, permitir el uso de productos de apoyo como amplificadores de sonidos o equipos de FM. Siguiente, por favor. En las pruebas de evaluación. En el caso de que el alumno lo solicite, permitir los recursos personales durante las pruebas, como el intérprete de lengua de señas. Este interpretará al estudiante exclusivamente la información que se dé oralmente, incidencias, preguntas formuladas por otros compañeros y respuestas del profesor o profesora. En caso de realizar un examen oral, si crea que es necesario, puede solicitar con la suficiente antelación al servicio de atención al estudiante con discapacidad que prevea la grabación en video del mismo, para poder realizar su revisión posterior o ser transcrito por el intérprete de lengua de señas. Siguiente, por favor. Los recursos específicos. Tenemos en primer lugar al intérprete de lengua de señas. Luego tenemos los recursos técnicos y materiales, y entre estos se cuenta con los paneles de información, las señales luminosas, ¿verdad? La señalización de la institución, de dónde están ubicadas las aulas, de qué
a qué corresponde cada una de las oficinas administrativas, etcétera, etcétera. El sistema del subtitulado en directo. Para esto hay un programa, ¿verdad?, de Notipia computarizada, que si se tiene este programa, ¿verdad?, va debajo de lo que uno va hablando, ¿verdad? Esto se va automáticamente, va saliendo en forma escrita. Siguiente, por favor. El siguiente. Bueno, creo que este es la última lámina, ¿verdad? Entonces pasaríamos ahora a escuchar la experiencia de todos ustedes y las preguntas que quieran compartir con nosotros. Gracias. Muchas gracias, profesoras. Vamos a esperar a ver si es que de por ahí alguien formula sus preguntas. Si quieren hacerlo en el chat o lo quieren hacer a viva voz, podemos tener el micrófono abierto también. Ahí aparece una pregunta. Es la siguiente. ¿Cómo se evalúan las prácticas de laboratorio? Bueno, justamente esas cosas específicas de cada materia tendría que ver con las competencias de la asignatura. Por eso que siempre hablamos de que nuestra capacitación es de manera general. Entonces, cada asignatura, de acuerdo a su competencia y a su perfil de entrada y de salida, es la que tendría que elaborar su forma de evaluación. Porque es demasiado específico y laboratorio con mucho más razón es demasiado específico, entonces de acuerdo a sus competencias básicas que siempre recalcamos de que no se baja el nivel de exigencia y mucho menos se hace más fácil. Acá la importancia de los profesores en cuanto a sus materias es muy importante para elaborar justamente estos reglamentos en cuanto, porque miren, esa es la pregunta más hecha para nosotros, ¿verdad? Con respecto a cómo hacer, a qué hacer, a de qué manera escribir y elaborar. Entonces, es una creación de cada asignatura. Realmente van a crear de acuerdo a su competencia, ¿verdad? Y a sus perfiles de entrada y de salida, porque sabemos que no todas las personas tenemos todas las capacidades para las carreras que queremos hacer. Entonces, eso siempre se va a respetar, ¿verdad? Entonces, acá sería ya el involucramiento total del profesor, la profesora de esa materia para justamente tener en cuenta las competencias básicas de esa asignatura. Entiendo, profesora, y esto un poquitito yendo hacia ese lado, ¿verdad? Si nosotros definimos y se encuentran definidas esas competencias, ¿verdad? Y, por ejemplo, alguien que presenta una discapacidad visual, posiblemente se le dificulte, para no decir que no va a poder hacer prácticas de laboratorio. ¿Qué alternativa legal tenemos nosotros ante eso? ¿Es ¿Legal en qué suficiente? sentido? En ¿Legal el para sentido, rechazar? ¿Legal en qué sentido? en el sentido de que podamos decir, no, este alumno no puede ser admitido. ¿Admitido? O sea, no podés de entrada decir que no puede ser admitido sin antes probar ni demostrar que no puede. Ese pues es el problema, Ok, ¿verdad? De que no podés, sí, tiene que ir haciendo los ajustes, haciendo las modificaciones. Si eso no logra, es otra cosa.
¿verdad? No es Ajá. tampoco que se hace todo lo que no se puede. Por eso que siempre debe haber límites en todo, hasta en el tiempo de dar examen. No es que va a ser un examen interminable, tiene que haber límites en todo. ¿Verdad? Si uno hace las adaptaciones, las adecuaciones, los ajustes y no logra, ahí es otra cosa, como cualquier otro estudiante que no pasa porque se aplaza. O sea que no hay otras diferencias, ¿verdad? Entonces, si no logra porque se le dio todo lo que tenía que darse, se hizo todos los ajustes, entonces ahí eso es una manera fácil de decir que no se puede hacer, que no está en condiciones, como vuelvo a decir, como cualquier estudiante que no pasa, porque me supongo que en los parciales finales hay un límite también de aplazo, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Es lo mismo, pero previamente hay que hacer todos los ajustes primero para ver si puede o no puede. Ok, gracias, gracias. ¿Será que alguien tiene alguna experiencia que quiera compartir también luego? Eh, yo quiero compartir una experiencia, si se puede, soy la otra, se la he presentado, Sí, 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 sí. pero de una discapacidad de una compañera que a mí me tocó cuando era estudiante, pero ella era alérgica y entraba a las clases de prácticas de química analítica cualitativa y salía completamente hinchada. Ella tuvo que dejar la carrera. O sea que ahora con todas estas herramientas de inclusión, yo veo que se podían haber ajustado de otra manera. No, era, o sea que era para nuestra carrera. Pobrecita, ella dejó, se tuvo que realizar siendo profesora de química en un colegio privado y así se jubiló. Pero es muy triste cuando no hay ese tipo de inclusión también, profesoras. O sea Sí, que es es una triste cuestión también. cuando es algo tan simple de hacer por sobre todas las cosas, porque Así si es mismo, alérgica, toma un antialérgico, o sea, ahora hay demasiado medicamento para la alergia también, que es lo más así mismo. simple, aparte de evitar tener contacto con los alérgenos Los que pudo haber alergenos, sí. causado, ¿verdad? En ese momento, identificar y evitar eso, ¿verdad? Pero por eso, esto, mira que ni aún así, estando con esta ley de cuánto, más de 10 años, ni aún así, aún todavía no estamos en proceso de hacer bien las cosas. Así que se imagina, hace cuánto tiempo de eso que usted está hablando? 30 años, si no es más. Así que se O sea que para imagina, darnos una idea que llevando ya la actualidad, ella así hubiera es, podido perfectamente terminar su carrera. así es. Era una práctica que llevaba todo un día. O sea que mínimamente era desde las 8 hasta las 2 de la tarde aproximadamente. Y si uno Y se sabía, iban complicando las prácticas. se le podía permitir que salga y entre, que salga, respire, entre otra vez, no estar todo el día Exactamente. adentro. Si es que Así es, teníamos estas herramientas que tenemos ahora. así es. Solamente era la experiencia para demostrar la importancia de la inclusión. Muchas gracias, La profe. experiencia para... Gracias. Por el momento no hay más preguntas en el chat. Insisto, si es que alguien quiere hacer uso justamente de ese medio del micrófono, lo puede hacer. También invitarles a que puedan completar un formulario para poder medir un poquito la satisfacción respecto a esta capacitación que está disponible justamente en el chat. Bueno, profesoras, creo que ya no tenemos ninguna pregunta. En honor al tiempo que ustedes nos dedicaron para esto también, queremos agradecerles. Para nosotros fue un gusto contar con ustedes y esperamos seguir teniendo esa apertura, ¿verdad? Porque de seguro vamos a seguir necesitándole en otros cursos, en otras presentaciones. Agradecer nuevamente a todos los asistentes, a la gente de la Dirección General de Extensión, a la Dirección de Calidad, a la Dirección Académica,
a todos los docentes y estudiantes que se unieron también, y a todas aquellas personas de otras instituciones que también están ahora acompañándonos, ¿verdad? Esto es un tema transversal para la educación y tenemos que ir formándonos como docentes para poder saber de qué manera conducir inclusivamente nuestras clases. Muchísimas gracias de nuevo, profesora Sara, profesora Zulma, muy valiosas sus colaboraciones y desde la Facultad de Ciencias Químicas nuestra gratitud. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la Gracias a convocatoria. ustedes. Entonces, damos por finalizada nuestra sesión y, insisto, les invitamos a que puedan completar el formulario porque eso también nos va a dar a nosotros una idea de qué otros temas les gustaría abordar dentro de este plan de capacitación. Muchas gracias a todos y que tengan un buen resto de jornada. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Gracias a ustedes. luego. Gracias.